damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa Conociéndonos en línea, donde conocemos los hermosos testimonios de nuestros hermanos y hermanas que nos visitan. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia de tenernos con vida y con salud. Le voy a dar la oportunidad también a nuestro hermano Manuel para que él también pueda saludar. Hermano Manuel. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por poder tener la oportunidad nuevamente de estar en este programa, Conociéndonos en línea. Un programa que tiene un solo propósito, que a través del testimonio de nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros, puedan ustedes, especialmente amigos y amigas que ven este programa y que a lo mejor no saben de qué se trata, pero que le decimos decirle que el único propósito de este programa es que a través de estos testimonios ustedes conozcan al Señor. También a ustedes, hermanos y hermanas, que a lo mejor se siente débil en la fe, también puede hacer edificación. Así que damos gracias al Señor porque hoy está con nosotros un invitado, nuestro invitado, que es nuestro hermano Roberto Laredo, el cual le vamos a dar una oportunidad también para que él se presente y dé gracias al Señor. Hermano Roberto, que el Señor le bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles, hermano Manuel, hermano Cristian. Agradezco mucho esta invitación que tuvieron la bondad de hacerme y para mí es un privilegio saludar a todos los televidentes de este programa, Conociéndonos en línea. Y permite al Señor que realmente nos podamos conocer poco a poco. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto. Damos gracias porque el Señor ha sido generoso con nosotros y ha estado bendiciendo nuestra vida, nuestro corazón. Y vamos a ir a una pausa musical para luego ya pasar a conocer a nuestro hermano Roberto, quién es. Amén. Así que los dejamos para que escuchen esta hermosa alabanza, las cuales son para la honra y la gloria de nuestro Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. He estado de por instantes de tu compasión. Y aprendí todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio y sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
sobre ti. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que siempre comentamos que son preciosas alabanzas, que esperamos que sean de mucha bendición para su vida, porque también las alabanzas son clamores y algunas también son oraciones. Así que lo invitamos nuevamente a escucharlo las veces que usted lo desee, ¿cierto? Y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Y ahora vamos a ir a conocer a nuestro invitado del día de hoy, con nuestro hermano Roberto Laredo. Nuestro hermano Roberto, usted nos podría decir, ¿usted es casado, soltero, familia? Sí, claro. Con mucho gusto, Cristian. Bueno, soy viudo. Exactamente hace 1 año, 7 meses y 2 días que se fue mi esposa. Mi esposa Silvia se fue un 2 de noviembre del 2019. Así es que ya en este noviembre que viene voy a cumplir 2 años que estoy sin ella. La tuve durante, ay Dios mío, más de 50 años. Es una pérdida dolorosa, uno no se puede acostumbrar, pero sin embargo, en medio del dolor hay tanto gozo, tanta alegría, porque Silvia está mucho mejor que yo. Está en la presencia de su Señor, que constantemente ella me decía, quiero irme con el Señor. Y el Señor la escuchó y se la llevó. Amén, qué hermoso, mire qué hermoso, ¿cierto? Esa esperanza y esa paz solamente la puede dar Dios, es el único que puede entregar esa paz. Y hermano Roberto... Pero es nuestra cierta esperanza de gloria, hermano Cristian, como dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 27, en Jesús, nuestra cierta, segura esperanza de gloria. Qué maravilloso. Amén. Y hermano Roberto, ¿ustedes tuvieron hijos? No, hermano Cristian. No tuvimos la bendición de tener hijos, pero sí tuvimos montones de sobrinos a quienes queremos mucho como hijos, y no solamente los queremos, hermano Cristian, sino que al mismo tiempo tuvimos la bendición de poder ayudarlos como si fueran hijos propios, y mantenemos una hermosa relación con estos sobrinos hijos. Amén, mire qué lindo, mire qué lindo, mire qué lindo. Y hermano Roberto, siempre nosotros nos interesa también conocer cómo es que llega el Señor a su vida. ¿Usted fue nacido y criado en el Evangelio? ¿Sus padres eran cristianos? ¿O sus abuelitos eran cristianos? ¿Cómo llega a Cristo a su vida? Esa es una pregunta, hermano Cristian, que de repente cuesta un poco responder. ¿Por qué razón? Porque sucede que el testimonio personal, ¿verdad? Sucede cuando uno ha estado fuera en el mundo, por así decirlo, y llega a un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo nací en una familia cristiana, de modo que desde que era niño, yo me acuerdo haber pertenecido siempre a la iglesia, a la escuela dominical, recitar textos de memoria, etcétera, etcétera. Y no sabía lo que era tener un encuentro personal con el Señor. De modo que las personas que han nacido en una familia cristiana, les cuesta un poco dar a conocer su testimonio. ¿Cuál fue su experiencia, hermano Cristian? Discúlpeme, ¿usted nació en una familia cristiana o después conoció al Señor? Yo fui nacido y criado en el Evangelio, pero a la edad de 13 años dejé de asistir a la iglesia. Y el Señor tuvo misericordia de mí y tuve un encuentro personal con el Señor a los 25 años. ¡Qué lindo! A mí me pasó algo similar. Toda la vida cantando himnos, leyendo la Biblia, aprendiéndome textos de memoria, etcétera, etcétera. Cuando en un campamento de verano, el 18 de febrero de 1900 y tantos, yo estaba tranquilamente esa noche de fogata, ¿verdad? Un 18 de febrero, yo me acuerdo perfectamente la fecha. Estábamos todos ahí alrededor de la fogata, cantando himnos, etc. Y de repente, el hermano que dirigía la fogata dice, y ahora
vamos a pedir al hermano Felipe Fernández que por favor se acerque aquí a la fogata y dé su testimonio personal. El hermano Felipe Fernández es un hermano que podríamos decir humilde, trabajador, no tenía profesión, era un hermano más de la iglesia. Ni siquiera era un predicador del evangelio, para nada. Pero él estaba esa noche al lado de la fogata y empieza diciendo: yo estaba muy mal, recién había perdido un ser querido. Y no me gustaba mucho, decía el hermano Felipe, asistir a las reuniones. Pero una noche, algo llegó a mi corazón y empezó a repetir el hermano Felipe lo siguiente, y dijo: y hay un texto que a mí me tocó el corazón. Y yo estaba a un lado de la fogata, ni siquiera estaba junto con los demás, sino que estaba en unos matorrales, igual que en el campamento, etcétera, etcétera, y estaba acompañado, no estaba solo. Y de repente el hermano Felipe empieza a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo, que estaba muy ocupado en otros menesteres, empezó a sonar en mi cabeza: porque de tal manera. Y me dio la impresión que escuchaba por primera vez ese versículo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel, y en ese momento, en el todo aquel, sentí que se estaba refiriendo a mí, que había estado toda la vida en la iglesia. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Felipe termina de repetir el texto, y era un testimonio muy corto, y dice: a mí me gustaría que alguno de los jóvenes que está acá tomara esta decisión, porque este es el momento. Este es el momento de hacerlo. Yo no supe cómo, hermano Cristian, no supe cómo. Dejé a la persona con la que yo estaba, me puse de pie y fui adelante. Y éramos 5 los que fuimos adelante. Ese momento transformó mi vida. Ese momento cambió todo mi ser. Yo realmente puedo decir que ese momento, 18 de febrero de 1900 y tantos, el Señor vino a mi vida. No solamente vino a mi vida, sino que yo le entregué no solamente mi corazón, le entregué mi vida. Y desde entonces he tenido un montón de dificultades, un montón de problemas, pero nunca he estado solo. El Señor siempre ha estado conmigo. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué hermoso, hermano Roberto. Es una gran verdad lo que usted dice referente a esto de que muchas veces las personas, o hermanos en la fe, hermanas, ya han tiempo en el Evangelio, pero aún todavía no han conocido realmente al Salvador de sus vidas. Y hasta que llega este momento, que hermoso lo que le sucedió a usted, porque usted dice: yo nací en el Evangelio, pero no había tenido un encuentro realmente personal con el Señor. Y eso cambia la vida al 100%, en la vida del hombre, de la mujer que realmente reconoce a Cristo como Salvador. Hermano Roberto, quería hacerle una pregunta. Usted dice que nos contaba, ¿no es cierto?, que usted de niño conocido el Evangelio, ha estado dentro de los caminos del Señor. Como decimos los cristianos, para las personas que nos escuchan, que no conocen todavía el lenguaje cristiano, ¿no es cierto?, dentro de los caminos del Señor o dentro de una congregación cristiana, evangélica. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a su vida, a través de su papá, a través de alguien que desde antes ya mucho ya viene el Evangelio? ¿Cómo llegó realmente a su hogar, a la vida de sus papitos? ¿Cómo sucedió esto tan hermoso de que llegara el Evangelio a la vida de ustedes? Sí. Hermano Manuel, esa es otra historia muy linda también, muy linda. ¿Por qué razón? Porque yo era niño y lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo muy bien, porque hasta la edad de 3 años aproximadamente, ¿verdad? Yo no sabía lo que era ir a la iglesia, no tenía la menor idea, etcétera, etcétera, pero nosotros vivíamos en un campamento minero, Entonces, mi madre Felisa,
constantemente tenía que pasar por un sector del campamento donde había una reunión. Los domingos pasaba por ahí, había una reunión. Los martes en la noche pasaba, había una reunión. Y decía ella, ¿qué estarán haciendo en esta reunión? Y sentía cantar. Entonces una noche entró Felisa a esa reunión de alrededor de 15, 16 personas, etcétera, no más de 20 personas, y había un pastor, que no era pastor en realidad, sino que era un ingeniero que trabajaba en la mina, pero que venía del exterior, venía de Nueva Zelanda. Y este ingeniero era evangélico. Entonces él pensó que en su casa podía hacer una reunión sin ser pastor ni nada. Felisa entró una noche, se sentó en la última banca, se fue, volvió al domingo siguiente, entró de nuevo, se sentó en la última banca, y entonces el misionero este, que era ingeniero que trabajaba en la mina, ¿verdad? Era un profesional, le dice, siéntese un poquito más adelante para que escuche mejor. Felisa pasó más adelante. Y entonces predicó este misionero, Santiago se llamaba, en realidad James Tate, Santiago Tate, predicó acerca de la crucifixión del Señor. Y Felisa me contaba a mí cuando era chiquitito, que le llamó mucho la atención que el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, llevando el pecado de toda la humanidad. Y entonces cuando Santiago Tate decía, estaba llevando el pecado suyo, los pecados de todo el mundo. Y Felisa decía, bueno, ¿y por qué me está señalando a mí? ¿Por qué me está señalando con el dedo a mí? Etcétera. Y hizo la invitación. Aquellos que sienten y han entendido este mensaje de salvación del Señor Jesucristo, por favor, pasen adelante. Ella no se atrevía si se paraba o no se paraba, y entonces Santiago Tate desde arriba dice, yo sé que hay una gran lucha y que usted quiere pasar, pero no se atreve. Anímese, pase adelante, pase adelante. El Señor dice que de los valientes es el reino de los cielos. Felisa se pone de pie y pasa adelante. Pasó adelante. Y lo que le llamó la atención profundamente, me cuenta mi madre, ¿verdad?, es que este profesional misionero, que quería testificar del evangelio porque estaba trabajando en la mina, se acerca a Felisa y le dice, ¿usted quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador? Sí, quiero recibirlo a Él como mi Salvador. Entonces él le dice al oído, no le dice fuerte, sino a ella le dice, esta decisión no es por hoy día, por esta semana o por este mes. Esta decisión, ¿cómo es su nombre? Felisa. Esta decisión, hermana Felisa, es para toda la vida, hasta que el Señor la llame a su presencia. Nunca más Felisa se apartó del camino, y toda la vida me llevó a la iglesia. Y por eso yo nací en una iglesia, en el seno de una familia cristiana, para la alabanza de la gloria de Dios. Hermoso. ¿Cómo es fundamental, hermano Cristian, hermano Roberto, dentro de lo que es el llamado al evangelio de la mamá, no menospreciando a los papás, porque hay papás muy siervos del Señor que también han aportado de llevar el evangelio a los hijos, pero la mayor parte, yo creo, de un 100% de los testimonios de nuestros hermanos y hermanas de la fe, la mayor parte han sido de las mamás cuando han orado, cuando han clamado, han presentado a sus hijos y le han enseñado el evangelio. Qué lindo testimonio. Cómo el Señor obró de esta manera en esta mamita, cómo ella
porque ella no conocía nada, me imagino hasta ese tiempo, como decimos en chileno, ¿no es cierto? Cero conocimiento del Evangelio. Y llega... No tenía la menor idea, no conocía absolutamente nada, y al contrario, pensaba que hacían cosas que le decían, esos son los que hacen esto, esos son los que hacen aquello, etc. Y a propósito de recalcar la labor de las mujeres en la extensión del reino de los cielos, incluso, estimado hermano Manuel, en estos días, las personas que más hacen evangelismo, y evangelismo personal, y las personas que más van al campo de batalla para dar su testimonio personal, son las mujeres, son las damas. Cuando, por ejemplo, dentro de mi congregación, llamamos a quienes quieren participar en cruzadas internacionales, que vamos a predicar el evangelio a otras partes, etc. Las mujeres son las que se levantan primero. ¿Es verdad eso? Sin desmerecer a los hombres también, que nosotros tenemos que decir mucho acerca de la salvación en Cristo Jesús. Lo que usted dice, hermano Roberto, también es verdad. Sobre todo al final, por ejemplo, en mi congregación, el templo central es un templo grande. Cuando hacen reuniones finales, hacen reuniones por separado de los voluntarios, varones, y de la hermana Dorca. Y cuando van las Dorcas, se llenan. Están llenos, está repleto. Cuando van los varones, hay algunas filas ocupadas. Es verdad, hay que reconocer que las hermanas son las que más trabajan, ¿cierto?, en la obra del Señor. Hermano Roberto, usted nos contaba, ¿cierto?, que después ahí, como decía, al lado de la fogata, ¿cierto?, a lo mejor como joven, vamos a pasarla bien, ¿cierto?, vamos a ir a un campamento. En eso estaba, oiga Manuel, en eso estaba yo, ahí en los matorrales. Yo no estaba solo, estaba con una niña. El verano era maravilloso para mí, qué sé yo, y de repente el Señor me llama a través de este hermano Felipe. Es verdad. Sí. Lo que pasa es que... Usted estaba pasándola bien, pero el Señor tenía algo diferente para su vida, algo mejor. Por eso dice que más vale una palabra con la gracia del Señor que 1000 palabras de hombre. Amén. Pero yo creo que ahí en ese momento, más que el instrumento, era el Señor el que lo estaba llamando a usted. Fue el Señor el que... Sí. Yo creo que sí, porque yo he seguido, hermano Manuel, trabajando en la obra del Señor constantemente, aparte de mi trabajo personal, profesional de todos los días, etcétera, etcétera. Aparte de eso, he seguido en la obra del Señor. Y para mí es muy importante aquel versículo que aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Trabajando en la obra del Señor constantemente, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que no es en vano. Pero no es por eso que uno trabaja, porque no es en vano, porque va a tener su recompensa. No, sino por gratitud al Señor. Y yo trabajo hasta el día de hoy, querido hermano Manuel, en un ministerio que se llama Cruzadas Internacionales, y es más bien, ¿cómo lo diría yo? Es un grupo evangelístico internacional. El Señor me ha bendecido tanto que yo trabajo con un hermano gringo, con un hermano de Estados Unidos, y vamos a diferentes países de habla castellana, por toda América Latina, predicando el Evangelio. Él predica el Evangelio en inglés y yo le traduzco al castellano. Así que yo sigo trabajando en la obra del Señor. Ahí, hermano Roberto, y ahí, aparte, porque muchos dirán, pero ¿cómo? A lo mejor fue un momento de juventud en esa noche, a lo mejor se sintió incentivado, emocionado, a lo mejor con la predicación. ¿Y por qué continuó? Porque a veces hay muchos hermanos que se entusiasman, pues se animan, y también van, pero resulta que después se van. Pues. ¿Qué pasó en su vida de ahí en adelante? Bueno, esa noche que yo me convertí al Señor, hermano Manuel, no hubo una predicación. Era una noche de testimonios. Y yo había estado ahí con esta persona al lado, nada de predicación. Entonces pasó este hermano Felipe Fernández, un obrero, ni siquiera hablaba bien, qué sé yo, etcétera. Pero él, en su sencillez, ahí me doy cuenta de que el Señor emplea no a los de gran conocimiento, no a los universitarios, sino emplea a aquel que es débil. Y en esa debilidad se acrecienta
el poder del Señor, ¿verdad? Porque él simplemente repitió Juan 3:16, repitió, incluso se equivocaba, y eso me tocó a mí. Y desde entonces he sido muy fiel en la obra del Señor. He caído muchas veces, como todo el mundo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, pero me he levantado con más fuerza constantemente. Y yo sé que soy indigno, pecador todavía, porque estoy todavía sujeto a las tentaciones, a todas las dificultades de este mundo. Pero yo tengo la idea muy clara de que el Señor Jesucristo ha limpiado mis pecados antiguos, presentes y futuros. Eso no quiere decir que yo voy a pecar libremente porque estoy limpio por la sangre del Señor Jesucristo, sino que tengo la certeza de que Él me perdona cada día, porque aún no estoy en la patria celestial. Y el Señor Jesucristo personalmente lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo ustedes tendrán aflicción, problemas, enfermedades, accidentes, tentaciones, caerán, se levantarán, tendrán dificultad económica, tendrán todo tipo de dificultades, tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta no es nuestra patria. Nuestra ciudadanía, como dice la palabra, está en los cielos. Somos simplemente transeúntes, peregrinos, extranjeros aquí en la tierra. Por eso tengo la certeza de que todos mis pecados el Señor los ha perdonado. Hermano Roberto, voy a ir un poquitito más atrás cuando usted nos cuenta de cómo su mamita, ¿no es cierto?, recibió el Evangelio, cómo llegó el Evangelio a su familia. Aparte de ser usted, ¿no es cierto?, ¿cuántos hermanos eran en ese tiempo? ¿Y cómo recibieron el Evangelio ustedes? Digamos, usted nos cuenta que estaba chiquitito, pero no sé si tenía más hermanos o papá, o la familia a lo mejor en general que no conocía el Evangelio, llega su mamita con algo que a lo mejor era nuevo y que llega con no sé, me imagino, a lo mejor le ha dicho, bueno, ¿y esta religión, cómo se le llama? Esta cosa, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo más o menos usted nos puede, bueno, yo sé que era chiquitito, pero a lo mejor su mamita, como todas las mamitas, porque yo me acuerdo que mi mamita a mí me contó cómo llegó el Evangelio a ella a través de un abuelito mío, y ella, como el Señor, mi abuelito le enseñaba, le hablaba del Evangelio, bueno, y ella después ya los traspasó. ¿Cómo fue ese momento? Si hay un poquitito de contarnos. Claro que sí, hermano Manuel, no hay ningún problema. Número uno, no tengo hermanos, soy hijo único. Entonces, todo el cariño de mi padre, de mi abuelo, de mi madre, estaban centrados en mí. Entonces yo me encantaba ir a la escuela dominical y no tenía hermanos con quienes compartir, pero mi madre constantemente me hacía aprender versículos de memoria desde chiquitito. Así que yo tengo un montón de versículos de memoria gracias a mi madre, gracias a que ella era una testigo muy fiel del Señor Jesucristo. Y además tenía algo muy hermoso, porque también se fue ya hace tiempo, ¿verdad? Ella tenía un carácter muy alegre. Tenía un carácter muy alegre, le encantaba estar en la reunión de señoras, participar en la unión femenil, etcétera, etcétera. Incluso yo recuerdo que yo la acompañaba a la reunión de señoras después, me sentaba en la parte de atrás, ¿verdad? Porque yo no tenía para qué participar ahí, me sentaba en la parte de atrás. Y muchas señoras también, cuando van a sus reuniones, por lo menos pasa eso en mi congregación, se sientan atrás. Y mi madre tenía tan buen humor que un día estaba dirigiendo la reunión de señoras y dice desde adelante, voy a pedir a las hermanas que están por atrás, por favor, que pasen más adelante para que puedan escuchar mejor la palabra del Señor, porque ya viene la predicación. Nadie se movió, todos seguían ahí atrás, nadie se movió. Entonces mi madre dijo, Felisa dijo, último llamado para las que están atrás, que pasen adelante, por favor. Último llamado. No sé qué iba a pasar después del último llamado. Pasaron todas adelante, todas riéndose, etcétera, etcétera. Era una alegría estar con mi madre, porque era un gozo muy grande tener al Señor.
Pero también era un problema, porque sucede que cuando yo era chico, yo iba a la escuela como todo el mundo naturalmente, ahí en ese campamento minero, y porque el culto duraba un poco más tarde, yo dormía poco, y en una oportunidad me atrasé para llegar a la escuela, a la clase. Y la profesora, la señora Corina, me acuerdo perfectamente, ¿por qué te atrasaste, Robertito? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que estuve en el culto anoche, estuve en el culto, le digo yo. Y me da una palmada en la cara y me dice, hereje, ¿cómo vas a ir al culto? Y yo quedé totalmente confundido, no hallaba qué pensar, me puse a llorar. Terminaron las clases, fui a la casa, le conté a mi mamá, naturalmente, pasó esto y me dio una bofetada. Y mi madre al día siguiente fue conmigo a la escuela, armó la grande con la dirección del colegio, etcétera, y nunca más me molestaron, nunca más, menos mal. Bueno, así que no tengo historias que contar de mis hermanos porque no tuve hermanos. Tuve la bendición de ser hijo único. Así que recibió toda la bendición de los sí. El Señor le tenía para usted solito. Así es. Hermano Cristian, no sé si tiene alguna más pregunta a nuestro hermano Roberto. Sí, porque usted al principio de la entrevista, hermano Roberto, usted decía que había iniciado su camino en el Evangelio cuando niño, pero llegó un momento en que se apartó y después dice que volvió, que era algo similar a lo que había pasado conmigo. Eso que usted contaba pasó después que escuchó este texto bíblico. No. Fue antes. El texto bíblico, no. Yo recibí al Señor un 18 de febrero de 1900 y tanto, hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía 18 años. A los 18 años, era un campamento de jóvenes, yo tenía 18 años, estaba ocupado en otras cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando era chiquitito, yo había estado en la escuela, por eso decía yo, nací en un hogar cristiano. Y chiquitito en la iglesia, qué sé yo, mayores cosas que me hubieran pasado, nada. Iba a la escuela dominical, participaba con los jóvenes, pero cuando uno va, pertenece a una familia cristiana, ¿verdad? Yo he encontrado muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que de repente, hermano Cristian, no tienen conciencia de cuándo realmente aceptaron al Señor Jesucristo, porque toda la vida han vivido en su casa, toda la vida han estado en la iglesia. Tanto es así que yo tengo una hermana amiga muy querida, que yo en una oportunidad, yendo precisamente fuera de Chile, para dar un testimonio acerca del Evangelio, le dije, ahora por favor tú anda y da tu testimonio de cómo recibiste al Señor frente a la congregación. Pero Roberto me dice, yo estuve toda la vida en la casa, toda la vida era cristiana, evangélica, yo no tengo una experiencia con el Señor, yo esto lo tengo clarito, pero no tengo una experiencia personal. ¿Me estás diciendo que no te has convertido? No te estoy diciendo que no me he convertido. Lo que te digo es que no me acuerdo de ningún momento en que yo haya tenido un encuentro personal con el Señor. Pero entonces, algún texto bíblico que a ti te pudiera caracterizar, que te guste, que digas, sí me dijo. Yo estoy en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, habla de ese versículo, porque ella no sabía cómo dar su testimonio. Porque ¿en qué consiste el testimonio? El testimonio personal. Consiste en decirle a quien quiere escucharte cómo eras tú antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Y cómo eres ahora después de haberlo conocido? Y esta parte no la tenía clara este hermano, porque toda la vida había estado en el hogar cristiano. Eso es. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a continuar con la entrevista de nuestro hermano Roberto Lareo. Que el Señor les bendiga.
Permíteme al estar delante de ti perderme eternamente en tu sonrisa y escucharte dulcemente. Bienvenido a casa, siervo fiel. Sentir que nuestro amor es para siempre. Y con mis lágrimas y gratitud por siempre alabarte y nunca alejarme de ti. Y yo te adoraré y con timidez derramaré mi vida ante ti. Cantaré por la eternidad y nunca pararé, porque tú eres mío hasta el final, mi buen Jesús. Oh, oh, oh. Sentir que nuestro amor es para siempre y con mis lágrimas y gratitud por siempre alabarte y nunca alejarme de ti. Y yo te adoraré y con timidez derramaré mi vida ante ti. Cantaré por la eternidad y nunca pararé, porque tú eres mío hasta el final. Y yo te adoraré y con timidez derramaré mi vida ante ti. Cantaré por la eternidad y nunca pararé, porque tú eres mío hasta el final. Tú eres mío y yo por siempre tuyo. Yo voy a ti, yo voy a ti, Jesús. Y yo te adoraré y con timidez derramaré mi vida ante ti. Cantaré por la eternidad y nunca pararé, porque tú eres mío hasta el final. Oh, te adoraré, derramaré mi vida ante ti. Oh, oh. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza que nuestros hermanos y hermanas en la fe, ¿no es cierto?, entonan para la honra y la gloria del Señor, en cuales también usted, querido amigo y amiga,
puedan sentirse identificados, porque Dios ha tomado estos medios también para hablar a su vida, para decirle que a través de la alabanza el Señor tiene un propósito para usted. Así que Dios les bendiga, y cada vez que quiera escucharla, escuche, porque no tan solo hacen bien para el corazón, sino para el alma, y puede ser de bendición para su vida. Vamos a seguir conociendo a nuestro hermano Roberto. Ya hemos conocido parte de su vida, de cómo él, ¿no es cierto?, su mamita conoció el Evangelio, cómo llegó el Evangelio a su hogar, a su vida, cómo él ha sido de su niñez un hombre que de pequeño ha conocido el Evangelio y que el Señor ha obrado en su vida. Ahora lo vamos a conocer ya dentro de lo que es el Evangelio. ¿Qué hace el hermano Roberto? ¿En qué el Señor lo ha bendecido dentro de la obra? ¿Cuál es su labor dentro de lo que es la obra en el Evangelio, hermano Roberto? ¿A qué se dedica en estos momentos? Gracias, hermano Manuel. En este momento estamos todos paralizados prácticamente, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, por la pandemia y todo lo demás, y no solamente por la pandemia, sino por los acontecimientos sociales que desataron algo muy terrible en nuestro país, etc. Pero supongamos que voy a hablarles de antes de que hubiera pasado todo esto, de antes de la pandemia. Yo trabajo en la obra del Señor. Aparte de mi profesión, yo soy profesor de inglés y doy gracias al Señor por haberme dado esta bendición de ser profesor de inglés, porque a través de esta profesión yo conocí a un evangelista internacional, el pastor Stuart Talley, del ministerio que se llama Misiones de Cosecha Mundial. Entonces nos conocimos por una de esas casualidades, dice uno, pero realmente estaba dentro de los planes del Señor. Nos conocimos en Rosario, Argentina, en una cruzada internacional, en una cruzada evangelística. Él venía con un grupo de Estados Unidos y a mí me asignaron, y yo de Chile fui allá a Rosario, Argentina, para ayudar en la traducción de los misioneros que venían para trabajar en las diferentes iglesias ahí en la ciudad de Rosario. Me tocó con Stuart Talley. Stuart Talley es un pastor evangelista internacional de este ministerio evangelístico, Misiones de Cosecha Mundial. Yo le fui el traductor durante ese tiempo, el año 2000, hace 20 años, 21 tal vez, ¿verdad? Y desde ese momento no nos hemos separado. Desde ese momento hemos llevado el mensaje de salvación a todos los países de América Latina, Centroamérica, etcétera, a todos los países de habla hispana en América Latina y en España también, ¿verdad? Él, Stuart Talley, tiene intérpretes en todas partes del mundo, en Vietnam, en Asia, en Japón, etcétera, etcétera, en Europa en general. Y en América Latina yo soy el intérprete. De modo que el Señor me bendice a mí con esto de presentar el plan de salvación y el evangelio a tanta gente en diferentes lugares. Es una hermosa bendición. Ahora por la pandemia estamos en un compás de espera. En cuanto podamos salir de nuevo, ya tenemos diferentes compromisos para ir a Paraguay, a Ecuador, a Colombia, etcétera, predicando el evangelio. Eso es lo que hago actualmente. Y aparte de eso, en mi vida secular, yo hago clases de inglés. Enseño inglés. Esa es mi labor, hermano Manuel. Y hermano Roberto, en esta hermosa bendición que Dios le ha permitido participar, ¿qué manifestación usted ha visto del poder del Señor en esos lugares, ¿cierto? Donde usted dice que le ha predicado a mucha gente. ¿Qué le ha permitido el Señor ver? Como esos corazones duros, a lo mejor, ¿usted nos podría contar? Por supuesto, claro que sí. Gracias por la pregunta, hermano Manuel. Perdón, hermano Cristian, porque en realidad me permite contarles algo que a mí me impactó. Estábamos conduciendo una campaña evangelística en la ciudad de Tarija, en Bolivia. Entonces, sucede que había una señora, la señora Olga, que su vecina la traía a ella noche tras noche a las predicaciones evangelísticas del pastor Stuart Talley.
yo estaba haciendo el intérprete de Stuart Halley durante toda la semana de evangelización. Entonces, lunes, martes y el miércoles aparece de repente en la puerta de donde estaban predicando un hombre totalmente fuera de sí, furioso. Ah, es aquí donde está esta mujer que se venía de la casa para venir para acá. Olga, ¿dónde estás? ¿Dónde? Y echó a perder toda la reunión, qué sé yo, sacó de un brazo a la señora y se la llevó. Y nosotros ahí estábamos un poco admirados de todo lo que estaba pasando. Siguió la reunión tranquilamente, etcétera, etcétera. No tan tranquilamente en realidad. Y estábamos todos preocupados. Y nos reunimos después con el pastor de la iglesia, el pastor Juan Carlos Condori, en Tarija, Bolivia. Y le preguntamos qué había pasado. Y me dijo, sucede que este señor, que no sabía el nombre, después supimos que se llamaba Ricardo, le celaba, tenía muchos celos de la señora Olga. Pero la señora Olga tenía una vecina que era evangélica, miembro de esa iglesia, la iglesia evangélica bautista Sion de Tarija, invitaba a la señora Olga para que viniera a las predicaciones evangelísticas. Entonces, sucede que cuando la sacó del brazo para afuera, prácticamente arrastrándola, el día miércoles, el día viernes volvió la señora Olga. Volvió la señora Olga porque dijo, mi marido está trabajando, así que voy a aprovechar de venir. Y predicando, está llegando al final de su mensaje, el pastor Stuart Halley, y está haciendo lo siguiente, y dice, Stuart Halley, ¿han entendido? Si han entendido, por favor, levanten la mano. Todos levantaron la mano porque entendieron el mensaje. Ahora, ¿quiénes son los que no conocen al Señor Jesucristo? Levanten la mano. Levantaron la mano también los que no conocían, no se habían entregado, etcétera, las visitas. Y dice, ahora, los que entendieron y los que conocen al Señor Jesucristo ya sabemos quiénes son. Aquellos que entendieron y que no conocen al Señor. ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Y de repente se levanta Olga, que estaba en los asientos de adelante. La señora esta que fue sacada a la fuerza de la congregación el miércoles pasado, qué sé yo, se levanta. Y vemos que se levanta un hombre de atrás, de la última fila. Y era su esposo, era Ricardo, que venía también tocado por el Señor. Aquel que había sacado a su mujer el miércoles, el viernes pasó adelante con su esposa para aceptar al Señor Jesucristo, para entregar toda su vida. Ese es un hecho que a mí me marcó mucho y pasó hace como 7 años atrás más o menos, ahí en 2014, 2015, cuando volvimos a Tarija con Stuart Halley. Ese es un hecho que a mí me impactó. El Señor tiene el poder no solamente para contener la ira y el error, ¿verdad?, de la gente, sino que al mismo tiempo para transformar el corazón más duro y hacer que acepte los caminos del Señor. Fue algo muy hermoso, muy lindo. Amén. Gracias, hermano Cristian. Amén. ¿Y en qué otra cosa le ha permitido el Señor también participar? Mayormente en eso, y naturalmente trabajar en mi iglesia. Trabajé por mucho tiempo con jóvenes, como cuando Silvia, mi esposa, estaba viva. Éramos consejeros de los jóvenes y en esa capacidad ayudamos a mucha juventud. Entre los jóvenes de nuestra iglesia, por ejemplo, varios fueron al seminario y son pastores ahora. Y eso es una cosa que llena de gozo mi corazón. Amén. Amén, qué lindo. No, Pastor Roberto. No soy pastor. Yo no soy pastor, hermano Manuel. Yo soy un simple laico, un simple hermano. Bueno, pues yo creo que igual dentro de lo que es su ministerio, estará pastoreando, yo en el sentido, porque yo creo que siempre está trabajando, ministrando mensajes, ¿no es cierto?, del Señor. Hermano Roberto, usted nos habla de los jóvenes, que usted, ¿no es cierto?, junto a su esposita, lo administraban, le enseñaban.
los jóvenes dentro de lo que es la congregación tienen preguntas muy difíciles. ¿Cuáles son más o menos las preguntas que más o menos en breve así que ellos quieren saber dentro de cómo como jóvenes poder estar dentro del evangelio? Porque ahora ustedes, muchos jóvenes, están dentro, de repente se salen. ¿Cómo puede dar un consejo a los jóvenes para que puedan permanecer dentro del evangelio? O a nosotros como papá, por ejemplo, en este caso como papá, poder darle un consejo a mi hijo para que puedan ellas permanecer dentro del evangelio. Gracias por la pregunta, hermano Manuel. En realidad, uno piensa de repente que son los jóvenes los que están equivocados. Y uno nunca piensa que uno podría estar equivocado, ¿verdad? Y de repente uno no entiende a los jóvenes totalmente y cree que los jóvenes estando en su error es por falta de experiencia y todo lo demás. Sin embargo, los jóvenes que después de entrar a la universidad y procediendo de una familia cristiana, los jóvenes que después de entrar a la universidad se pierden, es porque los padres dentro de su hogar no han estado cerca de ellos. De repente han perdido demasiado tiempo en sus propios asuntos y han descuidado la labor que como padres tienen con sus hijos. Y aquí hay una cosa muy importante que a mí me gustaría destacar, hermano Manuel. En el colegio, porque mucha gente dice, ¿verdad?, que en el colegio, ahí está el colegio para educarlos. El colegio, y déjeme decirle también, y también la iglesia, el colegio y también la iglesia, está para enseñarles cosas. Ejemplo, en el colegio les enseñan matemáticas, física, ciencias naturales, castellano, lenguaje y comunicación. Les enseñan, les instruyen en las cosas físicas, en las cosas que son de fuera. En el hogar se aprenden valores. En el hogar se aprende lo que es la honradez, lo que es la responsabilidad, lo que es el trabajo, lo que es el respeto. Todos los valores se aprenden en el hogar. Y de repente los hermanos, los padres cristianos, ¿verdad?, piensan que su labor ya está cubierta también por la iglesia, que la iglesia tiene que enseñarles a ellos los valores espirituales. Es un error, porque sucede que en la escuela dominical y en la unión de jóvenes, e incluso cuando tienen estas reuniones especiales los jóvenes, lo que hacen es aprender acerca de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, aprenden perfectamente la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, aprenden de Jonás, aprenden de Moisés, pero no han recibido algo profundo en su corazón. Es en el hogar que los padres tienen que, con su ejemplo, enseñarles lo que es servir al Señor día tras día. Si, por ejemplo, en tu hogar, tú les dices que tú tienes que orar constantemente, estudiar la Biblia para ser un buen creyente y un fiel siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Tú le dices, le hablas, le instruyes a tu hijo, pero tú no lo haces. Tú no lees la Biblia, tú no estudias la Biblia, tú no compartes con tu familia un momento especial donde haya un culto familiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejemplo? Los hijos aprenden no tanto por lo que les dices, sino que por el ejemplo. Si el hijo te ve a ti orar, si el hijo te ve a ti leer y estudiar la Biblia y tratar bien a tu esposa, ¿verdad?, el hijo lo va a hacer exactamente igual. Pero si tú le dices, tienes que ser así, pero tú no lo haces, el hijo no va a resultar. Y ese es el mensaje que yo quisiera dar a los padres, ¿verdad? Los hijos aprenden más con el ejemplo que con lo que tú les dices. Eso, mi querido hermano. Hay un dicho que dice que el ejemplo dice más que 1000 palabras. Pues. Exactamente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, un ejemplo del padre vale más que 1000 lecciones. Lo que pasa es que muchas veces a veces los papás queremos instruir, no, es que tenés que hacerlo así, pero yo, pues, digamos, ¿qué pasa? Pues?
Entonces, Claro. es muy... Mira, hermano Manuel, una cosita. Por ejemplo, tú le dices, oye, no te metas tanto con el celular, deja el celular a un lado. No, pero te ve a ti, que estás cada rato metido con él. ¿Cómo? Que nunca tomas un libro. ¿Cómo te atreves a decirle que él lea si tú nunca lees? ¿O no? Ora al Señor, arrodíllate, y tú nunca te arrodillas, nunca te ve arrodillado. No, pues no puede ser. Pon el ejemplo. Eso es Ustedes importante. van a ser mis amigos, dice el Señor Jesucristo, si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Él les enseñaba cómo orar. La Biblia dice muy clarito, todos se iban a su casa y él se iba al monte a orar. Qué lindo, ¿no? Pasaba toda la noche orando a su padre. Sí. Bueno, importante lo que acaba de decir usted, hermano Roberto, porque generalmente algunos hermanos se van a su habitación y a veces oran solos, po. Pero lo que dice usted es orar con los hijos. Claro, po, porque los hijos nunca lo van a ver orar. Mire qué bonito cómo se va aprendiendo. Y también, claro, cuando escuchan a los papás decir algo, pero sin embargo hacen algo completamente distinto, es como se, po, les dicen a los hijos, no hay que mentir. Pero sin embargo están golpeando afuera la puerta, dile que no estoy. Dile que no estoy aquí. Es una gran verdad, hermano Roberto, lo que dice hermano Cristian, digamos, por ejemplo, esto mismo, de repente, mira, a mí me ha pasado, como yo tengo dos hijas, tengo una de 15 y una de 10, y entonces yo siempre le he enseñado a no mentir, po. Y ella de repente, así en broma, yo le pregunto a la chica, me dice, le digo, hija, ¿tú me amas? Y me dice, me mira y me dice, no. Yo le digo, ¿pero por qué no me amáis? De verdad que no me amáis, pero papá, si tú me enseñáis que os diga la verdad, po. Entonces le sale como divertido, y yo le digo, yo le digo, pero si tú me has enseñado que yo diga la verdad, tú me dices la verdad, no te amo. Ah, yo le digo, ya, pues tenés la razón, claro, porque si yo le he dicho que diga la verdad, ella me dice que no me ama. Entonces, en el fondo es una realidad, pues digamos, si yo le enseño a no mentir a mi hijo, yo tampoco tengo que mentir. Entonces, claro, después ella después me abraza o me dice, papá, no, son bromas y yo te amo. Pero es una verdad, pues, es una verdad, digamos, muchas veces uno ve hermanos y, predicar, hablar del, pero muchas veces yo he escuchado, porque tal que dice usted, hermano Roberto, es una gran verdad, hermano Cristian, de repente he escuchado a hermanos predicar algo y después los mismos hijos o la misma esposa dice, de ahí arriba predica re bonito, pero no lo conocen en la casa. Entonces, hermano Manuel, eso es terrible. ¿Sabe por qué razón? La Biblia es algo muy hermoso, no solamente para estudiarlo, para tenerlo espiritualmente, etcétera, etcétera. La Biblia es muy práctica. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Qué quiere decir eso? Es nuestra regla de fe, de lo que nosotros creemos, sentimos y por lo cual nosotros estamos en este mundo. Pero al mismo tiempo es de conducta, nos guía por el camino de la salvación. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lo que no debemos hacer, perdemos absolutamente toda autoridad. Cuando yo veo, por ejemplo, que nosotros no debemos maltratar, pegar, violentar a nuestras esposas, y veo a algún pastor que precisamente hace eso y la esposa se queja de violencia intrafamiliar, yo digo, ¿y este siervo con qué autoridad, cómo se atreve a predicar si no es así? O alguien, por ejemplo, hace algo indebido con los fondos de la iglesia, ¿verdad? Cuando la palabra dice expresamente que nosotros tenemos que administrar, Segunda de Corintios capítulo 8 dice, tenemos que administrar los fondos, los donativos de las iglesias con transparencia para estar siendo honrados no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, ¿verdad? Si eso pasa y nos enseña la Escritura, estamos en contra de eso, a mí me parece que esa persona está descalificada. ¿Cómo le vas a creer a alguien que hace lo contrario de lo que dice?
No se le puede creer. Pierden credibilidad, pierden absolutamente toda autoridad. Sí. Así es. Por eso que Dios quiere la verdad, quiere transparencia. Por eso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por Él. Y a Dios le gustan las cosas claritas. A Dios no le gustan las cosas raras. Y toda la palabra del Señor es limpia. Es limpia. Claro, Porque Dios claro. no dice, Dios no nos dice, hagan lo malo. En ninguna parte dice eso. Si uno lee la Biblia, Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno y que hagamos lo correcto. ¿Y en qué otro libro se ve eso? En ningún otro libro. Algunos podrán tener referencias, pero es el único que es la carta guía donde la cual nosotros podamos ser salvos. Pero alguien dice, por ejemplo, hermano Cristian, lo siguiente: muéstrame dónde dice en la Biblia algo así como me estás diciendo tú en este momento. Muy facilito. La Biblia nos dice que todo tu actuar tiene que ser sí, sí, no, no, para empezar. Y lo otro que es más claro todavía, Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Viene como que cae por lógica. Primeramente es el reino de Dios. Si está el Señor en primer lugar, entonces todas las otras cosas van a caer por su peso, en su lugar. Pero si tú, por ejemplo, no eres honesto, no eres honrado, no haces lo correcto, y tú sabes que no estás haciendo lo correcto, no vas a tener las bendiciones del Señor. A lo mejor por un tiempo. Hemos visto tantos casos que incluso han salido a la luz pública. Y eso nos llena y nos desprestigia a todos nosotros, a todos los evangélicos, sin contar las denominaciones, porque la gente que no conoce al Señor nos pone a todos en un mismo saco. Sí, eso es lamentable. Pero, a pesar de que, porque su palabra también lo dice, ¿cierto? Que vendrán hombres amadores de sí mismos. Sí, está todo escrito ahí en la palabra, está todo ahí. Estos hombres también amadores de sí mismos y cuántas otras cosas más. Está todo ahí para invitar a... Falsos maestros, falsas enseñanzas, lobos vestidos de ovejas, rapaces. Sí. Así dice la palabra. Sí, y Dios lo advirtió. A pesar de todo eso, amado hermano Roberto y hermano Cristian, de que lamentablemente hay este tipo de personas, ¿no es cierto?, que desprestigian un poco el Evangelio y que muchas veces personas que quieren venir al conocimiento del Evangelio, a conocer a Dios, muchas veces son una barrera. Pero queremos decirle a los amigos y a la amiga que están viendo este programa, que lo van a ver y que están escuchando a nuestro hermano Roberto, su testimonio, que Dios les ama y que a lo mejor quizás usted ha visto lamentablemente estos testimonios totalmente lo contrario a lo que lo que es el Evangelio, pero sí hay hombres y mujeres que aman al Señor y que Dios ha hecho una obra maravillosa, como lo ha contado nuestro hermano Roberto, de cómo llegó el Evangelio a su vida, cómo el Señor lo ha bendecido, porque el Señor extiende su mano para bendecir a aquel que le necesita, para ayudarle, para socorrerle. Él nos contaba que debido a este tiempo, ¿no es cierto?, de esta pandemia que hay, no ha podido salir a trabajar dentro de la obra, ¿no? Pero quiero decirle que el Señor le ama mucho y que a usted, hermano, que a lo mejor está pasando un momento también difícil, decirle que el Señor le ama. El Señor está ahí con su mano extendida para socorrerle, para levantarle. Y a usted, amigo y amiga, que está afligido, que está angustiado y que a lo mejor se pregunta, bueno, ¿es verdad lo que dicen estas personas, estos hombres que están en este programa, este caballero que dice que su vida es distinta, lo vemos tan alegre, lo vemos que expresa esto de con qué alegría nos habla de Dios? Quiero decirle que Dios es bueno, quiero decirle que Dios le ama y que quiere ayudarles. No importa la circunstancia que usted viviendo, no importa la vida suya, cómo es. A lo mejor usted dice, es que yo a lo mejor no soy digno de que Dios me perdone. Quiero decirle que ningún hombre ha sido digno del perdón de Dios. Solo el amor y la misericordia de Dios nos ha alcanzado, como alcanzó a mi hermano Cristian, como alcanzó a mi hermano Roberto.
como me alcanzaba a mí, a muchos hombres y mujeres, solo la misericordia de Dios, porque no hay nadie digno de poder presentarse ante Dios y decir, yo soy bueno, sino que al contrario, ni aún nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, se consideró bueno, siendo el santo y 3 veces santo, se consideró bueno. Pero quiero decirle que el amor de Dios, como nos contaba nuestro hermano Roberto, que él recibió este mensaje porque de tal manera amó Dios al mundo y él le llegó a su corazón y hoy es un siervo del Señor. Quiero decirle que Dios le ama, que el amor de Dios es grande y maravilloso y que también quiere llegar a su vida. Así que Dios le bendiga y le invitamos a que conozca a este Dios maravilloso, que también conoció a nuestro hermano Roberto, que conoció a nuestro hermano Cristian. Así que Dios le bendiga, hermano Cristian. No sé si hay alguna otra pregunta para nuestro hermano Roberto. No, solo agregar un comentario que nada prevalecerá contra la verdad y contra la verdadera voluntad de nuestro Dios, que es, ¿cierto?, que este mensaje del Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Vamos a ir a la siguiente pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Palabra para ti, no te desanimes, todo lo que pediste a Dios, Él lo ha oído. Ese día Dios te vio llorar allí escondido. Usted ya no conseguía hablar, Dios escuchó tu gemido. Mas el Dios que me envió aquí conoce todo.
Damos gracias al Señor nuevamente, ¿cierto? Por este hermoso programa, por el hermoso testimonio de nuestro hermano Roberto Laredo, ¿cierto? Que ha tenido la buena voluntad de poder compartirnos con nosotros, ¿cierto? Y también compartirnos con todos nuestros hermanos y con aquellas personas que no conocen al Señor, para que sepan que Dios tiene el poder, ¿cierto? De hacer nuevas todas las cosas. Así que ahora vamos a ir a lo más importante, que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y le vamos a pedir a nuestro Dios que le de gracia a nuestro hermano Roberto Laredo. Muchas gracias, hermano Cristian. Amén. Hablando de la palabra del Señor, me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia en este mundo? La misión de la iglesia, por ejemplo, es ayudar a los desvalidos. Es, por ejemplo, satisfacer el hambre de los que no tienen que comer, o darles pan, techo y abrigo a los que están sin hogar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En estos tiempos en que estamos viviendo, de harta incertidumbre, de pena, de aflicción, de pandemia en general, la razón de la iglesia más que nunca es compartir el evangelio. La razón de la iglesia es testificar acerca del Señor Jesucristo. Y como la iglesia la constituimos cada uno de nosotros, entonces, en última instancia, nuestra misión personal como miembros de una iglesia, como iglesia misma, es testificar del evangelio. Así es que en este sentido, les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y la palabra dice así en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, la última parte, el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Señor. Y a ti siempre te damos todo el honor, toda la gloria y también la gratitud de nuestros corazones. Porque un día, oh Señor, tuviste compasión de nosotros, viste nuestra condición de necesidad y nos llamaste y nos diste el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, solamente por gracia. Oh Señor, te damos gracias porque ahora nosotros podemos también entregar a todos el mensaje de salvación para que ellos también encuentren la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, la misión primordial de la iglesia es predicar el evangelio, hablar acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en nuestra vida. Y hablamos y decimos hablar del evangelio, pero incluso en nuestras congregaciones de repente ocurre que no sabemos qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Ah, sí, perfecto, está muy bien. ¿Pero qué son las buenas nuevas de salvación? El evangelio. Y nos vamos dando vuelta en eso, que el evangelio son las buenas nuevas, etcétera, cuando en realidad
el Evangelio está absolutamente descrito en forma muy clara por el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Y qué dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4? Este es el evangelio que yo he recibido, el cual también les he predicado, el cual también ustedes lo han recibido de mí, que el Señor Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó de acuerdo con las Escrituras para darnos salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Y entonces lo que nosotros tenemos que predicar es precisamente este evangelio de salvación y vida eterna. Es que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad, nosotros, usted, yo, estábamos perdidos en nuestros pecados. Todavía no estamos perdidos en nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había forma de ser salvos, pero Dios proveyó un medio maravilloso de alcanzar la salvación. Puso a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y Él llevó en sí el pecado de todos nosotros. Y estando en esa condición, en la cruz del Calvario, dice la Biblia que fue la única vez que hubo una separación entre Dios el Padre y Dios su Hijo. ¿En qué sentido? En que el Hijo estaba cubierto de pecado y el Padre Dios no podía verlo, y por eso el Hijo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y su Hijo en ese momento estaba cubierto del pecado de todos nosotros, del pecado suyo, de mi pecado, del pecado de todo el mundo. Y en un momento crucial, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, dice también: consumado es. Esa frase, consumado es, tiene un origen, alguien lo dice por ahí, tiene un origen contable, pertenece a la contabilidad, a la auditoría. Quiere decir, todo está pagado, no hay nada pendiente, se pagó la factura. Consumado es. He cumplido la misión, he pagado el pecado de todo el mundo. Y por esa razón tenemos entrada al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Todos somos pecadores. Jesucristo es el puente que nos conduce a la salvación y la vida eterna. Él mismo lo dijo, y el hermano Cristian lo citó. Capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no sabemos a dónde vas ni conocemos el lugar, le dice alguien. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo estoy contigo y todavía no te das cuenta. Y ahí vienen las palabras maravillosas que tienen gran esperanza cierta de salvación para cada uno de nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación, porque solamente el Señor Jesucristo fue el que dio su vida
por nosotros, por medio de la fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Simplemente por medio de la fe, salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Gratuitamente. Y el apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué nos dice? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca. Somos salvos por gracia, porque Él nos dio la gracia y la fe para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Y habiendo alcanzado esto, tenemos la tranquilidad, la certeza, la seguridad de que una vez que abandonemos este mundo, vamos a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, esto tú que me estás escuchando, lo puedes también recibir gratuitamente. Puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Lo único que quisiera preguntarte, a ti que me estás escuchando en este momento, es, ¿has entendido el mensaje? ¿Lo has entendido? Si lo has entendido, bien, ahí donde estás, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y tendrás el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Si tu respuesta es positiva, aceptas, tienes la seguridad de la salvación. Si tu respuesta es negativa, dices no, en otra oportunidad, tal vez más adelante voy a tomar esta decisión, etcétera, está bien. Yo no tengo por qué apretarte para que digas sí, acepta, acepta. Esa no es mi trabajo, esa no es mi labor. Esa labor es del Espíritu Santo, que va a estar dándote a ti, dice, el Espíritu Santo a ti te va a redarguir, es decir, te va a hacer entrar en razón de justicia, de pecado, de juicio. El Espíritu Santo, yo no. Yo solamente tengo que predicarte el Evangelio, este Evangelio de salvación, el Evangelio que Jesucristo vino al mundo y te salva a ti. Pero ahora que dijiste que no, ¿verdad? No aceptas al Señor, no importa. Pero ahora hay algo muy, muy importante que debes saber. A partir de este momento, tú nunca más podrás decir, no lo sabía, nadie me lo dijo, acabo de decírtelo. De modo que recapacita y piensa. Pero si has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, en este momento yo quiero decirte solamente 4 cosas más que voy a terminar. Aceptaste al Señor Jesucristo. Número 1, tú tienes que estar más cerca cada día del Señor Jesucristo a través de la lectura de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es demasiado grande. Entonces empecemos por algo pequeño, algo fácil, algo muy entendible. Empieza a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee un capítulo cada día. El Evangelio de Juan es sencillo, es tierno, es lindo, lo vas a entender. Número 1, leer Evangelio de Juan. Número 2, establece una comunicación con el Señor, con Dios, a través de la oración. ¿La oración qué cosa es? Es una conversación con Dios. Señor, me siento mal, frustrado, tengo problemas. Tú me entiendes. ¿A quién voy a acudir? Solamente a ti. O también, cuando estás alegre, te doy gracias, Señor, porque tú estás conmigo en cada momento de mi vida. En todo momento y de cualquier forma, tú puedes orar, hablar, conversar con el Señor. No simplemente de rodillas, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero en cualquier momento, incluso caminando, incluso manejando, con los ojos abiertos. Señor, ayúdame, dirígeme en lo que estoy haciendo. Orar es conversar con Dios. En tercer lugar,
tienes que encontrar una congregación, un lugar donde, una iglesia, donde haya más gente que piense exactamente como tú, en el sentido de haber recibido a Jesús como su Salvador personal, y donde Jesucristo sea el centro de la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra, por lo cual Dios a Jesucristo también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una iglesia donde Jesucristo es el centro, es el Señor de la iglesia. Y en cuarto lugar, habla con tus amigos, dile lo que te ha pasado, dale tu testimonio, cómo eras antes de encontrar al Señor Jesucristo, cómo lo encontraste ahora, le entregaste tu vida, y cómo Él transformó tu vida, te hizo una nueva criatura. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno, tú, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es el camino de la salvación. Este es el perdón de tus pecados. Y esta es la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Amén. Hermano Roberto, ¿usted nos puede llevar en una oración? Oremos al Señor. Amén. Maravilloso Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Tu palabra ha sido dicha. Tu palabra ha sido expuesta. Señor, tenemos la certeza, como dice tu misma palabra, que esta palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú has planificado y que ella llegará a ti y te entregará el corazón de muchas personas que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Hay mucha gente seguramente con diferentes problemas, con diferentes situaciones. Oh Señor, bendice a cada uno de los que están viendo, escuchando este mensaje, de acuerdo a su necesidad, para que ellos puedan sentir, Señor, en sus vidas que tú eres real y que en verdad estás en nuestros corazones y en nuestras vidas. Todo esto en el glorioso y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque ya estamos finalizando este programa, ¿cierto? Esperamos que, y sabemos que va a ser así, de mucha bendición para todos los hermanos, hermanas y personas que aún no conocen al Señor, ¿cierto? Va a ser de mucha bendición. Y lo único que Dios pide, ¿cierto? Dice, hay un versículo en la Biblia que dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Cuando dice que estoy a la puerta se refiere al corazón. Y esa puerta se abre por dentro, no se abre por fuera. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y dice, y él y mi Padre, dice, haremos habitación en él. Nuevamente le damos gracias al Señor por este hermoso programa y le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Manuel también para que él se despida y él le dé la oportunidad a nuestro hermano Roberto Especie. Yo me comienzo a despedir, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Gracias al Señor nuevamente por este momento tan especial que hemos estado. Ya estamos terminando este programa Conociéndonos en Línea, pero antes de terminar vamos a dar una oportunidad a nuestro hermano Roberto para que también él se despida y dé gracias al Señor. Hermano Roberto, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Manuel. Gracias, hermano Cristian. Que la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y la consolación del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y todos los que están viendo este programa en línea, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Les damos nuevamente las gracias en el nombre del Señor por el tiempo que ha tomado para estar junto a nosotros y poder contar su testimonio a aquellos que aún no conocen al Señor. Y darle la invitación, pues decirle, amigos y amigas que están viendo este programa, que Dios les ama, que Dios les espera con los brazos abiertos, así como su hijo un día, ¿cierto?, murió con sus brazos abiertos en una cruz, y lo hizo por amor a usted
por amor a mí, porque ninguno éramos dignos de alcanzar la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, porque todos aquellos, ¿no es cierto?, que hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, pero un día vino Cristo, el Dios del cielo, se hizo carne, ¿cierto?, para habitar en medio de nosotros y para aparecer por nuestras culpas, por nuestros pecados, y hoy dándonos la oportunidad de alcanzar vida eterna. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y reciba este testimonio de su vida en su corazón, y pregunte al Dios del cielo. A lo mejor usted dice, ¿será verdad lo que dicen estos hombres? ¿Será verdad que tú, Señor, que estás allá tan lejos, eres real? Y si eres real, manifiéstate en mi vida. Mire, no importa las circunstancias de lo que usted esté pasando. Quizás para el hombre es imposible. A lo mejor está pasando una enfermedad, un problema grande, no sé, algún problema, alguna circunstancia difícil. Pero quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Lo que usted está viviendo, el Dios del cielo se lo puede solucionar. Solo tiene que humillar su corazón. Como decía nuestro hermano, en el lugar donde se encuentre, camino a casa, ahí en su dormitorio, no sé, donde usted se encuentre en esta hora, quiero decirle que sus oraciones o su petición, Dios le va a escucharle. Y lo más grande de todo es que le va a responder, porque es un Dios real. Nosotros ya los despedimos, quiero decirle que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y si el Señor lo dispone, nuevamente estaremos juntos en un nuevo programa Conociéndolo en Línea. Un programa que tiene solo el único propósito, que a través de los testimonios de nuestro hermano, como el testimonio de nuestro hermano Roberto, usted puede conocer a Cristo. Un Cristo que le ama y que quiere llevarle a la vida eterna. Desde ya, deseamos la más rica bendición y que la bendición de lo alto esté sobre su vida, sobre su corazón y de los suyos. Que la paz del Señor sea cada día en su vida.